Bueno, como ya dijeron, a mí me pone un poco nerviosa estas presentaciones o estas actividades donde tengo que hablar un rato, pero estoy muy agradecida, y además porque es un tema muy sensible para nosotros en Argentina, sobre todo para los educadores. Y en particular por el trabajo que vengo haciendo con mis compañeros y compañeras desde hace muchos años. Es un honor, bueno, poder participar en esta actividad, y recordando a Paulo Freire, ¿no? Que era una persona, además de un pedagogo, un filósofo, un maestro, una persona que ponderaba la memoria como algo indispensable en la vida de los seres humanos para poder construir una identidad y para poder construir un futuro también, ¿no? Para sabernos condicionados, pero no determinados, y poder avanzar, transformar la realidad y liberarnos también. Yo voy a tratar de hablar despacio para que ustedes me puedan entender, pero si no entienden algo, por favor me preguntan. No sé portugués, es algo que tengo una deuda porque me encanta. Y tendríamos que todos en Latinoamérica tendríamos que saber hablar portugués. Bueno, en principio les cuento, yo soy, mi profesión de base es socióloga. Terminé mis estudios en la Universidad de Buenos Aires y los inicié en España en la Universidad Complutense de Madrid. Pero la vida me llevó a seguir los mandatos familiares y el legado de mi familia, que son todos educadores y educadoras, ¿no? Sin quererlo, me metí en ese mundo tan hermoso, y desde allí incursioné, me introduje en el camino de la educación popular. Entonces me considero una educadora popular en proceso permanente, y más que una socióloga. La sociología aporta a la educación popular, pero la educación popular aporta muchísimo a la sociología, a la lectura de la realidad, de los contextos. Y bueno, pertenezco a distintos espacios, especialmente vinculados a la educación popular, pero también ligados a la lucha del movimiento de derechos humanos en Argentina. Y en ese sentido he participado en distintos lugares, en distintas organizaciones, a lo largo de muchos años, desde el retorno a la democracia, digamos, como educadora, aportando desde mis saberes y desde mis aprendizajes como educadora. Y también actualmente participo en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de los crímenes cometidos por el franquismo en España, puesto que durante muchos años viví con mi familia y con muchos otros compañeros y compañeras el exilio en España, y eso me vinculó a la reivindicación de la República, de la Segunda República Española, y a la empatía con aquellas personas y familias que habían sido víctimas del franquismo y que por 40 años se impuso tanto silencio que no pudieron nunca más hablar de esa condición de víctimas, ¿no? Y que todavía están sin poder mencionar esa situación.
Y por otro lado, pertenezco también a otros colectivos que vinculan el arte y la comunicación popular. Hacemos programas de radio y también tenemos colectivos de muralistas, realizamos encuentros vinculando el arte, la educación popular y la comunicación. Eso es también una militancia elegida no hace muchos años. Bueno, pero para comenzar con, con este tema por el que fui convocada, les quiero contar que en ese trayecto que yo les venía mencionando de mi pertenencia al movimiento de derechos humanos, trabajamos en la recuperación de espacios que fueron en la época de la dictadura centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio. Aquí se les llama centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Son los lugares donde llevaban a las personas secuestradas durante la época del terrorismo de Estado y de ahí podían liberarlas o podían definir su destino final. Sabemos muchos a través de los vuelos de la muerte, de fusilamientos o de otro tipo de decisiones que se tomaban en ese momento, las Fuerzas Armadas, pero también los cómplices civiles del gobierno terrorista de las juntas militares. Y en esa época, en estos centros clandestinos, estuvieron secuestrados más de 30.000 personas. Nosotros reconocemos el número 30.000. Voy a poner ¿puedo compartir pantalla para ir como haciendo un contexto Sí, más? sí, sí. Puede sí, Alba. No hay problema. Claro. A ver acá si puedo hacer así. Sí, ya está, perfecto. Bueno, en esos lugares donde hubo tantas personas secuestradas y torturadas, estaban dentro de ellas estos porcentajes, ¿no? de personas desaparecidas, según la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que escribe un libro en 1984, un libro que se llamó Nunca Más. Acá deja el porcentaje por profesiones, las personas que estaban desaparecidas, y encontramos que la mayoría de ellos eran trabajadores, obreros, de distintos sectores, y el 21% eran estudiantes y el 5,7% eran docentes, pero también había periodistas, y había otro tipo de profesionales, y había empleados, y había actores, y había religiosos, y dentro de toda esa diversidad de profesiones o de oficios, también había docentes. Y luego explicaremos un poco por qué los reconocemos como tales. Las personas pueden tener más de un empleo, pueden estar estudiando para ser docentes mientras trabajan en otra cosa, entonces no se hizo como esa división tan enorme, sino que en un principio fue esto, como para tener una dimensión de a qué porcentaje de la población secuestrada o desaparecida correspondían estas profesiones, ¿no? Bueno, nosotros en esos años empezamos a buscar los legajos de nuestros propios profesores. Hablo después del 83, que es cuando termina la dictadura y se produce el retorno a la democracia, porque en muchas escuelas, y esto sucedió principalmente en la ciudad de Buenos Aires, en muchas escuelas se sabía, había personas que todavía trabajaban allí, que habían sido colegas de estos docentes o de estas docentes, y que conocían lo que les había sucedido, pero que durante los años del terrorismo de Estado no hablaron y empezaron como muy de a poquito y muy despacio, casi susurrando,
a mencionar a estos compañeros y compañeras. Entonces se hizo un relevamiento, un primer relevamiento a través de los legajos de cada escuela para ver qué había sucedido. No fue una tarea fácil encontrarlos, pero para contextualizar un poco, también quiero decirles que, bueno, esa es una tarea que inició en ese momento, pero que tuvo sus frutos y mucho después, en los años 2000 prácticamente, ¿no? Porque los años 90, que fueron los años de la impunidad, en los años en el que el gobierno de un presidente que fue Menem, decretó el indulto para todos los represores y todos los que habían participado en el golpe de Estado y en las políticas del terrorismo de Estado, hubo nuevamente silencio, miedo, pero a la vez que hubo muchísimas manifestaciones, masivas manifestaciones, solicitando justicia, reclamando justicia contra esa impunidad que estaba impuesta, pero también hubo otros problemas económicos, sociales, el desempleo, las privatizaciones, la falta de esperanza, el cierre de escuelas, la degradación de la clase trabajadora en cuanto a sus posibilidades, que estos fueron los años propios del neoliberalismo así más agudo sobre nuestro país. Si bien hubo muchas manifestaciones, como decía, en reclamo de justicia y de memoria, fue muy difícil esa época. Y entonces fue una época de preparación para lo que vendría después, que sí son los frutos, recoger esos frutos de esa lucha que se venía dando desde incluso los años de la dictadura. Entonces, bueno, reconocemos que la lucha, que este fruto de poder reconocer a nuestros maestros y maestras, a nuestros estudiantes, compañeros detenidos desaparecidos, no comenzó en el año 2000, sino que es la continuidad de la lucha que llevaron adelante las madres, los familiares y las abuelas de Plaza de Mayo desde los comienzos de la dictadura, que también fueron madres de esos maestros y maestras, de esos estudiantes, ¿no? Me voy a remitir a este mapa, que es el mapa de Argentina y de esta provincia, porque acá ocurren dos hechos o dos hitos que me parece importante relevarlos y que tienen que ver con esta obstinación que tenemos muchos educadores en Argentina de reivindicar y de poner sobre todo, o sea, de poner en público permanentemente los nombres de nuestros desaparecidos y sobre todo en educación de los maestros. La provincia de Tucumán fue la provincia donde el año anterior al golpe de Estado se produce el operativo Independencia, que fue el primer ensayo en bruto, grotesco, de represión de las Fuerzas Armadas en complicidad o a partir de un decreto de la presidenta de la Nación en ese momento, Isabel Perón, que había sido elegida, era un gobierno constitucional, pero junto con las Fuerzas Armadas ensayan cómo iba a ser la represión en todo el país. Lo ensayan en Tucumán porque Tucumán era una provincia, como ustedes ven acá, muy chiquitita, la provincia más chiquitita, se le dice el Jardín de la República, pero ahí había una gran movilización estudiantil, obrera, de los trabajadores rurales, del magisterio, de los intelectuales. Tucumán fue una provincia de mucho arte y mucha rebeldía y mucha resistencia también desde el arte. Y ahí se instala en ese año 1975 en una escuela a 30 kilómetros de la capital provincial, en Famaillá, una localidad muy chiquita. En una escuela se saca a
a los estudiantes y se instala en las aulas lo que fue el centro de detención, secuestro y tortura, el primero que se conoce en nuestro país. O sea, para que tomemos dimensión, el primer lugar donde la represión actuó bruscamente contra la población fue la provincia más pequeña del país y fue en una escuela. Y en esa escuela estuvieron secuestrados también estudiantes, maestros, profesionales de la provincia. Y fue el ensayo del terrorismo de Estado, que después se amplió a todo el país, en 1976. O sea, para que empecemos a pensar una escuela, ¿no? Estamos hablando de maestros, el lugar de los maestros, los educadores. Y el día del golpe de Estado, a pocas horas de producirse el golpe de Estado, son secuestrados y, en su propio espacio, en su propia vivienda, Francisco Isauro y Arturo Arancibia, dos maestros, dirigentes sindicales, y muy reconocidos en el ámbito del magisterio y de los sindicatos docentes, que eran bastante incipientes. Hacía 2 años que se había creado el Congreso de Trabajadores de la Educación en la República Argentina, después de muchos años de pelear para tener un sindicato que unificara a todos los maestros y maestras del país, y él fue uno de los primeros dirigentes e impulsor, Francisco Isauro Arancibia. Él y su hermano vivían en la sede del sindicato, vivían muy precaria y humildemente, y fueron asesinados a pocas horas de producirse el golpe de Estado en la provincia de Tucumán, en la localidad de Monteros, también muy cerca de la capital. Una zona rural caracterizada por el trabajo de la cosecha de la caña de azúcar y de del trabajo de la industria papelera, de la industria del azúcar, donde los trabajadores eran muy explotados, e Isauro con su hermano recorrían esos campos de caña de azúcar tratando de convencer a los trabajadores para que estudiaran, para que pudieran rebelarse contra la explotación. Tucumán es una provincia que tiene muchísimos ingenios de caña de azúcar, donde se viven aún situaciones de mucha explotación de sus trabajadores. En aquellas épocas no había tanta difusión de la educación de jóvenes y adultos, si bien se intentaba y cada vez iba creciendo, pero no estaba tan difundida la educación de personas jóvenes y adultas. Pero para Isauro y para su hermano era imprescindible estudiar, terminar las escuelas primarias, la escuela secundaria, para poder tomar conciencia del ser oprimidos, del ser explotados, y poder empezar a transformar esas condiciones. Bueno, por esa causa él fue secuestrado en su propia casa, asesinado, y decimos que está desaparecido porque nunca más se encontraron sus restos. Es una figura emblemática y al final lo voy a retomar. Bueno, esto es lo que les mostraba con respecto a las profesiones de las personas. Seguramente esto es del 1984 y ha sido actualizado muchas veces, porque en todos estos años, sobre todo del año 2006 en adelante, hemos tenido muchas más denuncias de las que había, muchos más reclamos de los que había, y bueno, hay que renovar estas publicaciones, ¿no?, con estas estadísticas. Pero es un ejemplo de lo que podemos llegar a compartir. Seguramente no eran 21%, eran un poco más, y tampoco el 5,7%. ¿Qué pasó en las escuelas? Para nosotros la escuela es un ámbito de toma de conciencia, es el ámbito propicio para la toma de conciencia desde muy pequeñas, ¿no? No es necesario estar en el secundario
sino también a la escuela primaria, y esto lo vemos actualmente gracias a un montón de leyes y a un montón de logros que la sociedad ha ido teniendo, como por ejemplo el reconocimiento de la diversidad cultural, pero también el reconocimiento de la diversidad por identidades de género, la educación sexual integral. El movimiento feminista ha aportado muchísimo y el movimiento de derechos humanos en general también. Entonces, pero la escuela como lugar propicio para la concientización para nosotras, esto viene siendo siempre. Por eso Isauro quería que los trabajadores rurales estudiaran, fueran a la escuela. Y por eso mismo también, en el año 1977, el Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, durante el terrorismo de Estado, se propone hacer una depuración ideológica en las escuelas. Y saca este cuadernillo que está acá, que se llama Subversión en el ámbito educativo, que es como un manual donde ellos expresan cómo detectar la presencia de subversión en las escuelas, tanto de estudiantes como trabajadores no docentes o docentes. Y entonces elaboran una serie de categorías y de características de cómo eran esas personas, cómo podíamos detectarlas. Algunas son un poco absurdas: personas de pelo largo, personas que usaban barba, o personas que tenían libros, que llevaban libros en los bolsillos, o personas que hablaban con un lenguaje no propio de la cotidianeidad, que leían cierta literatura o promovían la lectura de cierta literatura, que enseñaban la matemática moderna en aquellos años, la teoría de conjunto, toda una serie de aspectos de las matemáticas que después fueron decretados como, fueron quitados, ¿no?, de los currículum escolares por subversivos, porque era una materia, o sea, porque eran aspectos comunistas, porque se lo catalogaba como comunista. Bueno, elaboraron todo ese cuadernillo para detectar la subversión, y con este cuadernillo, que ellos daban capacitaciones a los trabajadores en las escuelas, se generaba el clima de desconfianza entre aquellos que, justamente como las sociedades no todos pensamos lo mismo, aquellos que adherían a la dictadura, para que pudieran denunciar. Entonces, en las propias escuelas se generaba un clima de desconfianza para poder denunciar a los docentes, denunciar a los estudiantes. Como era una época donde estaba prohibido reunirse más de 2 personas en un mismo espacio o en un espacio cerrado, o sea, había toda una serie de dispositivos para reprimir cualquier acción que contraviniera las disposiciones, ¿no?, que se habían establecido el 24 de marzo apenas se produce el golpe de Estado. Este folleto, esta cartilla o manual, Subversión en el ámbito educativo, sirvió durante mucho tiempo, inclusive para cambiar algunas herramientas didácticas del currículum, por ejemplo, de la enseñanza de la lengua. Entonces, a los niños y niñas de primero y de segundo grado de la escuela primaria, en lugar de enseñarles todo el alfabeto de 20 y tantas letras, les enseñaban 13 letras, únicamente 13, para que con esas pudieran hacer algo, ¿no? Porque consideraban que había letras que podían llegar a generar asociación libre de palabras. O sea, si me estoy haciendo entender, díganme sí o no.
lo que estoy Sí, explicando. sí, sí, está perfecto, Alba, muchas gracias. Gracias. Porque es complejo, pero a mí me gusta contarlo porque roza lo absurdo, digamos. 13 letras con las cuales uno tenía que arreglárselas para escribir lo que el maestro decidía que había que escribir. Nosotros hicimos muchas veces este ejercicio en nuestros talleres, cuando vamos a las escuelas y trabajamos con los niños, con las niñas, y escriben cosas maravillosas, pero escriben cosas muy poéticas, pero solo limitar a esas 13 letras implicaba también un ejercicio de limitar la posibilidad de pensar más allá. No era solo las 13 letras. Entonces, bueno, todo esto está comprendido en este folleto, pero principalmente la idea de detectar subversivos, detectar educadores, estudiantes, trabajadores, comunistas dentro de las escuelas. Pero eso, cuando terminó la dictadura, se hicieron denuncias y eso quedó guardado en el olvido, en algún cajón de algún ministerio, y volvió a salir cuando a partir de los años 2000 algunos gremios, junto con el movimiento de derechos humanos, empezamos a generar una articulación para trabajar recuperando las historias de los docentes y de los estudiantes desaparecidos. Tenemos más de 800 docentes desaparecidos, solo reconociendo entre esos 800 maestros y profesores de la escuela primaria y secundaria, por ejemplo. Muchos más profesores universitarios. Lo que pasa es que también entre ellos había quienes trabajaban en la primaria, en la escuela secundaria, en la universidad, o como por ejemplo Haroldo Conti, un escritor que tuvo premios internacionales. Él era profesor de latín en algunas escuelas, en varias escuelas de la ciudad de Buenos Aires, pero nunca dejó de escribir y también era periodista, es decir que hay muchas formas de llegar a la recuperación de las historias de estas personas. La que más costó fue la de la escuela, fue volver a instalar en la escuela a estas personas, pero se logró hacer. Y eso se hizo porque hubo como una decisión del movimiento de derechos humanos, como les decía, pero también de los gremios, y dentro de los gremios de los maestros que eran militantes de esos gremios, a los que les llegaba esta voz susurrante de las escuelas, dentro de las escuelas, de personas que aún trabajaban ahí desde aquellos años de la dictadura y que sabían algo, ¿no? Por ejemplo, Haroldo Conti trabajó en esta escuela que vemos acá en la pared. Esta es una reivindicación de Haroldo Conti como periodista y como escritor, no como maestro, pero esta es la escuela donde él trabajó, una de las escuelas. La persona que tenía el cargo de casera, de portera de la escuela, trabajó por muchos años, hasta entrados los años 2000, con ese mismo cargo. Y ella es la última persona que lo vio cuando entraron los militares por la puerta principal y ella le dio la llave para que él saliera por una puerta trasera para que se pudiera esconder. Igualmente lo localizaron y lo secuestraron. Y en esta escuela fue una de las primeras escuelas donde ofrecimos dar unos talleres para explicarles a los estudiantes sobre la vida de este profesor. Porque era más fácil, porque era alguien conocido, porque todo el mundo conocía su literatura, porque su literatura era en parte obligatoria, de lectura obligatoria en la escuela secundaria. Entonces, podíamos entrar por distintos lugares a hacer este homenaje. Y a partir del homenaje a Haroldo Conti es que siguieron sucediendo distintos homenajes muy
o sea, muy alternativos a la escuela, a la institucionalidad. Era muy voluntariosos de parte de las autoridades o de los profesores. Porque todavía no se había instalado el día 24 de marzo como Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Entonces, algunas escuelas lo conmemoraban, otras no, pero ese era el día propicio para esto. Hasta que en esta conjunción de trabajo de los gremios y el movimiento de derechos humanos, se sanciona en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, la ley 547, que dispone que cualquier persona, sea familiar, sea estudiante, ex estudiante o docente o trabajador de un establecimiento educativo que haya conocido la situación de algún maestro o estudiante o trabajador de la educación que pudiera haber sido secuestrado durante la dictadura, se debía elaborar un listado con ellos o generar una nota con esos nombres, lo más aproximadamente posible la fecha, y presentarla ante la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Como llegaron muchísimas informaciones de muchas escuelas también, entonces la legislatura, que es como el Congreso de la ciudad de Buenos Aires, sanciona esta ley, y esta ley lo que hace es permitir que en esas escuelas se empiecen a recuperar los datos, las informaciones, y se haga un homenaje dentro de la escuela y se coloque en un lugar visible esos nombres de cualquier manera, en las paredes o en una placa, o no establece algo específico, ¿no? Entonces, voy a interrumpir un minuto porque creo que no tengo batería en la computadora. Ya, perdón. Esta es la ley que les decía de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, la nómina de personas dará lugar a la posibilidad de realizar un homenaje. Como todas las normas, a veces se guardan en un cajón, y como todas las normas, a veces es necesaria la presión social para que se cumplan y para sacarlas de ese cajón. Cuando nosotros vimos que no se estaban cumpliendo estas normativas que empezaban a aparecer en favor de la reivindicación de las personas desaparecidas, etc., lo que hicimos es presentarnos con esta ley a las escuelas de manera muy voluntaria y muy no oficial, digamos, y presentarnos con el papel de la ley diciendo, bueno, en esta escuela hubo maestros desaparecidos o estudiantes desaparecidos, y esta ley dice que se le puede hacer un homenaje, por lo tanto venimos a solicitar el espacio para hacerlo. Y bueno, y fue así como con mucho esfuerzo, porque en algunas escuelas no querían o no creían, pero en otras escuelas los directivos se pusieron a buscar los legajos, toda la información, las carpetas, los cuadernos de actuación de los maestros, y hemos llegado a encontrar tesoros guardados desde 1976, 77, que daban cuenta de que sí, esos maestros, esos estudiantes habían estado allí. Así que bueno, muchas personas dicen, bueno, las leyes no se cumplen. Lo que pasa es que las tenemos que hacer cumplir los ciudadanos y ciudadanas. Si las tenemos en nuestro poder, tenemos que exigir que se cumplan, ¿no? Y a veces las leyes son bastante tibias o bastante flexibles y dan lugar a interpretaciones,
pero yo creo que la decisión que se tomó en aquel momento fue cada vez más fuerte y posibilitó que estos homenajes sean cada vez más contundentes, tengan más fuerza, más potencia. Y eso es un legado que nos dejaron a nosotras las abuelas y las madres de Plaza de Mayo. Es decir, cuando ellas decidieron salir a la calle, ponerse su pañuelo y marchar todos los jueves y todos los días de vida, digamos, en busca de sus desaparecidos, nunca dejaron de hacerlo. Entonces nosotros no podíamos permitirnos decir, en esta escuela no me lo permiten. Teníamos que insistir. Entonces surgieron distintas posibilidades. A través de los sindicatos, algunas escuelas que se habían creado pero que no tenían nombres en los barrios más populares de acá de la ciudad de Buenos Aires, a través de un mecanismo, de un instrumento que es la audiencia pública, que tiene la Constitución, que generó la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, acá en local, digamos, no es de todo el país, sino de la ciudad. La Constitución de 1994, este mecanismo nos sirvió muchísimo porque se pudo reunir a las comunidades educativas, a los compañeros y compañeras que habían conocido a estos maestros, a los familiares de los maestros, para asistir a las audiencias públicas y solicitar que las escuelas que no tenían nombre lleven el nombre de ellos. Entonces hay varias escuelas en algunos barrios, como les decía, de los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, que llevan el nombre de maestros desaparecidos, como por ejemplo la de Carlos Alberto Carranza, de Jorge Luis Chinetti, de Américo Marchetti, y de Eduardo Vicente y de Guillermo José Barros. La imposición del nombre de ellos en las escuelas implicó toda una movilización al interior de la escuela, porque obviamente los niños y las niñas no conocían esto, los maestros y maestras jóvenes tampoco. Y lo que hicimos fue hacer talleres, llegar a hacer talleres, invitar a sus familiares, a sus compañeros, para que hablaran de la vida de estos compañeros ante los estudiantes y las estudiantes. Desde primer grado, que tienen 6 años, hasta el último grado de la primaria, que ya tienen 12 años, fuimos haciendo talleres con metodologías diversas de acuerdo a la edad de los niños y las niñas, pero para que no sea un acto frío y como los que se realizan muchas veces de imposición de una placa y de un nombre, sino que toda la escuela y los padres y madres y las familias de estos niños supieran por qué esa escuela iba a llevar ese nombre. ¿Quién era la persona que tenía ese nombre y por qué se haría? Y entonces, a partir de conocer a esa persona, sus ideales, sus proyectos políticos, su militancia, su noción de patria, también dicen algunas veces algunos compañeros, y su noción de educación, cómo iba a ser la escuela en el futuro, a partir de que ese nombre cambiaba un poco la historia de esa escuela en ese momento. Pero también se hicieron homenajes en otras escuelas donde no se impuso el nombre de los maestros. Y esto fue también una pelea grande de reivindicación, ¿no? De dónde poner las placas para que estén visibles, para que no pasen inadvertidas a los ojos de los estudiantes y las estudiantes. Y eso nos permitió ver que nosotros tendríamos que renovar todos los años este homenaje de alguna manera.
Y por eso, en el año 2006, cuando se cumplieron 30 años del golpe de Estado, empezamos a pensar de qué otra manera. Y encontramos esta, que es la de las baldosas. ¿Se entiende lo que es la baldosa? Voy a volver a una diapositiva anterior para ver si se puede ver. Está en el piso, la baldosa está en el piso, en el suelo, en la acera de la escuela. Es decir, que ese nombre de ese maestro, de esa maestra, de ese estudiante, no queda solo al interior para que lo conozcan quienes están adentro de la escuela, sino que queda afuera para que quienes pasen por la puerta de la escuela también sepan que allí hubo un maestro o una maestra desaparecida. Y esto lo hicimos a partir de, esto es una placa anterior, ¿no? Anterior a las baldosas. Y eso lo hicimos a partir del año 2006, en que en todas las escuelas y en muchos lugares, fábricas, otros lugares de trabajo, lugares de militancia y domicilios particulares, empezamos a colocar estas baldosas en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, haciendo listados y colocando, bueno, por ejemplo, militante popular, para no hacer la diferencia de un partido o una organización y otra, sino que fuera lo común, militante popular. Pero aquí enseñó, por ejemplo, en la escuela, o aquí estudió, o aquí trabajó, porque también hubo desaparecidos que eran el portero, el preceptor. No sé si con la palabra preceptor la pueden identificar. Es como el asistente de los docentes en las escuelas. Para nosotros el preceptor. Y así se empezaron a hacer a tener muchísimas iniciativas en distintos lugares. Y ese trabajo que se había comenzado entre un grupo pequeño de derechos humanos y del sindicato docente, del más grande que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, que era el que tenía el registro principal de los docentes desaparecidos, empezó a ampliarse y ya se escapó de las manos, porque esto debe ser así, no tiene que apropiarse nadie de esta tarea, y en los barrios se formaron comisiones de barrios para hacer las baldosas, en las escuelas se generaron los centros de estudiantes, empezaron a como a apropiarse y a hacer suyo este reclamo todos los años, o las comisiones de familiares y compañeros, ex compañeros de curso en algunos lugares. Y se empezó a ampliar muchísimo también el tema de las baldosas y de las placas y de los homenajes a otras localidades fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y no podemos hablar solamente de los maestros, también tenemos que hablar de los estudiantes desaparecidos, que hubo muchísimos, ya habían visto las estadísticas hace un rato, porque estudiantes eran estudiantes secundarios o estudiantes en escuelas normales, a quienes también consideramos maestros, porque las escuelas normales preparaban a sus estudiantes con las materias didácticas para que fueran aptos para enseñar. Por eso, todos los estudiantes normalistas en nuestro país, hasta el año, creo que 74 más o menos, fueron considerados docentes también, los que ya hubieran terminado sus estudios. Y en las mismas escuelas donde había desaparecidos maestros, también había desaparecidos estudiantes que eran militantes de distintas organizaciones políticas, y entonces es inseparable muchas veces esta situación. Y cuando se hace un homenaje, se hace homenaje a todos, a los maestros, a los estudiantes y a los trabajadores. Fue muy lindo, muy bonito
contar con estas comisiones de los barrios que empezaron a hacer las baldosas, porque quiere decir que ya cualquier ciudadano, ciudadana, toma como suyo el reclamo de los compañeros y compañeras desaparecidos. Y puede acceder como ciudadano a una institución como la escuela para reclamar lo que dice la ley y promover un homenaje. Nosotros en el año de 2006 hicimos una bandera en ocasión del Congreso Pedagógico Internacional que se realizaba en Buenos Aires, con todos estos nombres y con todas esas fotos, y la bandera desapareció con todos ellos, así que hubo que reconstruir nuevamente estas huellas. Pero quería leerles cuál era el sentido de este trabajo. En principio, recordar a los maestros y estudiantes desaparecidos durante el terrorismo de Estado, ¿no? Volver a pasarlos por el corazón de quienes les conocieron, pero también por el corazón de la propia institución, entendiendo que la institución la hacemos las personas y no son los edificios y sus paredes. En esos edificios y sus paredes estuvieron estas personas, y la necesidad el compromiso ético que veíamos era restituirlos a ese lugar, porque de ahí habían sido sacados violentamente. Buscar qué marcas habían dejado en esas escuelas los maestros, sobre todo los maestros y maestras. Sus marcas en tanto improntas, les decimos acá, aquello que ellos propusieron como algo novedoso para las escuelas, otras formas de enseñar, otras maneras de vincularse con los estudiantes, ¿no? Y muchos de ellos lo habían logrado. Y también volver a caminar sobre sus huellas, porque, como decía César Vallejo, ninguna casa está vacía si en esa casa habitó alguna vez un ser humano, porque ese ser humano dejó sus huellas, aunque sea imperceptible, aunque no la podamos ver. Y esas huellas están relacionadas con las marcas. Pero a la vez, recuperar esos nombres y esas identidades individuales y políticas también le otorgan a esa escuela, en cierta etapa en la que ellos estuvieron trabajando o transitaron allí, una identidad, justamente porque dejaron sus marcas. La escuela no es la misma si pasó por allí un maestro que provocó transformaciones en los vínculos, en las formas de enseñar, en la manera de gestualizar, en sus propuestas pedagógicas, que si no pasó una de esas características. Entonces le otorgó a la institución cierta identidad también, que tiene que ver con su ideología, con lo que él defendía. Y otra propuesta era también dejarnos atravesar por esas historias y sentirnos parte de esa misma historia. Nosotras hablamos mucho con los estudiantes acerca de que todos y todas formamos parte del mismo hilo de la historia y llegamos en el momento en que nos tocó nacer, pero depende de nosotros seguir transitando de una manera protagónica o de una manera secundaria en esa historia. Y solo vamos a transformar algo si nos ponemos a transformar, si nos concientizamos sobre la realidad, si leemos el mundo, como decía Paulo Freire, de alguna manera que podamos darnos cuenta cuáles son esas transformaciones que necesita, y nos lo ponemos al hombro, ¿no? Como una mochila. Y entonces ser parte de esa misma historia que continúa y que no terminará con nosotros, sino que continuará con otros,
y reconocer que esos maestros y maestras tenían ideales, tenían proyectos de vida, proyectos de país, proyectos políticos, porque no eran inocentes, no se los llevaron porque eran jóvenes, porque leían determinada literatura, sino que esa determinada literatura y esa juventud que tenían en un país como el nuestro o en un mundo convulsionado de los años 60 y de los años 70, que luchaba por otro tipo de sistema, no el sistema capitalista, sino para transformar ese sistema, para transformar la sociedad, pertenecían a movimientos y organizaciones. Y esas banderas que ellos defendían nos podían haber servido si ellos hubieran ganado, si ellos hubieran salido victoriosos, pero no fue así. Entonces, de todas maneras, creemos que esas banderas están presentes y esos ideales también. Y después reinstalarlos en ese espacio de la escuela que es de donde a ellos los sacaron. A la mayoría de los docentes que trabajaban en escuelas cuando fueron secuestrados en distintos lugares. Algunos los sacaron de las escuelas. Pero aún así, en sus legajos figura que quedaban los cesantes en sus cargos por tantas inasistencias. Hasta que recién ahora, hace poco tiempo, digo, no más de 5 años, se están revirtiendo, se están cambiando esos legajos, reconociendo que fueron secuestrados y por eso faltaron a la escuela. No es que se fueron y no volvieron a trabajar. Y reinstalarlos en la escuela es como decir, bueno, estas personas fueron importantes en este lugar, dejaron algo y este es el lugar que ellos habían elegido para trabajar, para compartir sus saberes, para ejercer su profesión. Bueno, y estos son como un poco otro tipo de trabajo que se hizo sobre estudiantes desaparecidos y también sobre otros maestros y profesores universitarios, donde se pusieron placas, baldosas y se instalaron distintos tipos de dispositivos con sus nombres y sus datos dentro o fuera de sus escuelas o de sus casas. Son muchos homenajes que hicimos. Por ejemplo, bueno, acá traje para mostrarles algunos. Por ejemplo, este maestro del que no tenemos ningún dato, lo único que teníamos era una hoja con su firma. Y sabíamos que él había sido maestro en una escuela y fuimos a buscar su legajo y encontramos esa hoja con su firma, pero si no hubiera sido maestro de esa escuela, no habríamos encontrado la hoja con su firma en ese lugar. Entonces eso nos dio la idea. Y ahí lo que proponemos es trabajar con los niños y las niñas, en principio, empezando por la clase o el grupo donde estos maestros habían estado. Por ejemplo, José Alfredo había sido maestro de 6º grado. Entonces en esa escuela empezamos con 6º grado. Una vez que empezamos a trabajar con 6º grado, esos niños y niñas nos ayudaron a trabajar con el resto de las clases, de los grupos de la escuela. Y en los homenajes, después de todos estos talleres preparatorios, se hace un acto de homenaje y los niños hacen souvenirs, ¿no? Por ejemplo, estos puzzles o rompecabezas con algunas palabras significativas. Y tenemos así como distintas placas, distintas cosas que pudimos ir dejando como huellas también en las escuelas para que no se pierdan. Los estudiantes de arte tienen mucho más recursos y pueden hacerlo sin ningún problema. Esta foto es muy significativa porque Roberto Santoro fue un poeta muy reconocido en los años 70, un poeta excepcional,
muy militante, denunciaba toda la injusticia a través de su poesía, y era preceptor, es decir, asistente en una escuela técnica de acá de la ciudad de Buenos Aires, y lo secuestraron estando en su horario de trabajo. Lo secuestran y el rector, hasta no hace mucho todavía, el rector de esa escuela fue testigo de ese secuestro. Una de sus poesías que está escrita acá fue una poesía escrita a inicios del golpe de Estado, ¿no? Yo amo, tú escribes, él sueña, nosotros vivimos, vosotros cantáis, ellos matan. Nosotros hicimos mucha tarea en esa escuela, porque yo trabajo en un espacio de memoria, en uno de estos espacios que les contaba, que fue un centro de secuestro, tortura y exterminio, acá en la ciudad de Buenos Aires. Trabajo como en el área de proyectos culturales y de pedagogía, y allí estuvo secuestrado un estudiante de la misma escuela, donde Roberto Santoro fue preceptor. Un estudiante que era militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, con 19 años estuvo 7 meses secuestrado en este lugar, y luego fue trasladado a su provincia de Mendoza, liberado, ¿no? Pero bueno, esas coincidencias que les decía, a veces es muy difícil separar. Y vuelvo a Isauro Arancibia, finalmente. Después tengo otras fotos para mostrarles, pero esto me parece significativo. Isauro Arancibia, el maestro tucumano de la provincia de Tucumán, secuestrado en la sede del sindicato de los maestros en la ciudad de Monteros, donde él vivía. Hace más o menos en el año 2000, en el barrio de San Telmo, que es donde está esta escuela que lleva el nombre de Isauro Arancibia, una maestra que fue víctima del terrorismo de Estado, que estuvo secuestrada en un campo de concentración durante varios meses. Ella empezó a dar clases, a alfabetizar y a ayudar a terminar la primaria a un grupo de prostitutas que trabajaban cerca de una estación de trenes en el barrio de Constitución de la ciudad de Buenos Aires, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y a chicos que vivían en la estación, a niños y niñas en situación de calle, jóvenes más que niños. Y así empezó a generar un grupo de personas excluidas de este sistema, de esta sociedad, como las personas que ejercen la prostitución y las personas que viven en situación de calle, y empezó a buscar espacios donde poder instalar su aula, su sala de clase. Esto se fue ampliando, y ella con un grupo, con un equipo de compañeras y compañeros maestros, crearon el Centro Educativo Isauro Arancibia, en honor a este maestro. Y con el paso del tiempo les dieron un lugar, que ahora es este lugar que está acá, que está en el barrio de San Telmo, y atiende principalmente a personas que viven en situación de calle, que se alfabetizan, estudian su escuela primaria. Si tienen hijos pequeños, se ha abierto también una sala infantil, un jardín de infantes, como le decimos acá, una guardería para niños, para bebés, primera infancia, y en los últimos años se ha instalado una escuela secundaria alternativa, y ya hay quienes están estudiando en la universidad de todos esos chicos y chicas, porque esta escuela conserva el espíritu del educador Isauro Arancibia, y su concepción de que la patria o es para todos o no es de nadie. Y en la escuela
si en la escuela se hace patria, la escuela también tiene que ser para todos y todas, o no es de nadie, digamos simbólicamente, ¿no? Si es de unos pocos, no le sirve a la patria. La escuela de Isauro Arancibia es una gran familia que se va ampliando, y tengo la suerte de haber trabajado muchísimo junto con mis compañeras, porque nunca sola, obviamente, no soy yo la única, sino con mis compañeros y compañeras vinculadas a esta escuela, que el año pasado, en plena pandemia, decidió construir una biblioteca virtual. Una biblioteca para que sus estudiantes y sus docentes pudieran acceder a otra literatura que pudiera enriquecer su vida, ¿no? Su vida escolar. Y creamos la biblioteca. Fui convocada, junto con otras compañeras y compañeros, a la creación de esta biblioteca que nutrimos durante casi todo el año 2020 de libros digitales, y que todavía está abierta a ser nutrida de libros digitales con la autorización de sus autores o de las editoriales, de videos y de revistas. Y este año, el 24 de marzo, lanzamos un concurso Tras las huellas de Isauro Arancibia, para que los estudiantes y las estudiantes de la formación docente, pero también investigadores de las universidades, de las carreras de ciencias de la educación, de psicopedagogía, de arte, puedan investigar y puedan escribir, realizar obras de artes visuales o literatura, poesía, a partir de la vida y del pensamiento del maestro Isauro Arancibia. Es un concurso que en este momento ya está siendo mirado por el jurado, todas las obras que llegaron. Fue muy difícil porque no hay muchos datos sobre el maestro, pero hicimos alrededor de desde la biblioteca, se convocó a este concurso, y alrededor del concurso hicimos varios conversatorios para conocer a Isauro Arancibia desde sus múltiples aspectos, como sindicalista, como docente, como persona, como educador popular, y como un pensador que nos dejó mucho y que no lo conocemos. Porque la idea principal es continuar esta tarea. Porque fundamentalmente, desde que la derecha se apoderó del gobierno de la ciudad, está bien que lo hizo a través de elecciones, en el año 2007, todos estos homenajes que veníamos haciendo en las escuelas no se hicieron más. Es decir, que duró muy poco todo este gran trabajo que se hizo y este gran esfuerzo que se tuvo. Por eso es muy bueno que las organizaciones ciudadanas de los barrios y políticas tomaron como suyas la propuesta y empezaron a hacerlo por su cuenta. Porque desde la institucionalidad, la ley ya en las escuelas no se tiene en cuenta y cuesta mucho trabajo, inclusive cuando vamos con la ley debajo del brazo, para decirles tenemos que hacer este homenaje, que los directivos nos habiliten. Entonces lo hacemos por afuera. Y eso, bueno, se ha sentido muchísimo, porque todavía nos quedan muchísimos maestros y estudiantes para restituir a las escuelas a donde pertenecieron. Se hacen marchas, sus nombres están en las banderas, están en las marchas, están en las voces de los estudiantes y del resto de los maestros y maestras, pero es un trabajo que lamentablemente ahora, quizás lamentablemente porque teniendo institucionalidad, también la comunidad lo reconoce más, ahora solamente se hace de manera alternativa. Y por eso
desde una escuela, hacer el homenaje a Isauro Arancibia es fundamental. Lo que sí quería decirles, así como para ir cerrando, es que esto se amplió y se difundió, y en muchas provincias también se están haciendo estos homenajes, por suerte, algunas desde la institucionalidad y otros simplemente desde la voluntad y el esfuerzo que le pone la ciudadanía. Pero bueno, es un esfuerzo hermoso. Quería compartirles simplemente otras fotos, ¿puede ser? Ya para ir terminando. Sí, Alba, sí. Bueno, esto es un trabajo también que lo tengo desde hace tanto tiempo, que lo veníamos presentando como para que vean distintas maneras de homenajear, ¿no? Bettina Tarnopolsky fue una estudiante que perteneció al movimiento armado Montoneros, y que ella estuvo en 3 escuelas distintas, y en las 3 escuelas se hicieron homenajes, pero en esta escuela, que fue una escuela normal, donde ella estudió por última vez antes de ser secuestrada a los 16 años, en esta escuela es donde encontramos el mejor eco por parte de sus directivos para poder hacer el homenaje. Conseguimos hablar con estudiantes que habían sido compañeras suyas en su clase, profesoras que habían sido también, que la habían tenido como estudiante, y pudimos hacer un hermoso homenaje a Bettina en esta escuela, que era una escuela normal, de un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, este es Jorge Santoro. Y estos que quería Alba, compartir... no, nosotros no estamos viendo las fotos. Perdón. A ver si puedo así. ¿Ahora lo ven? ¿No? No. Vamos a ver cómo puedo arreglar esto. A ver, uy. Ay, ¿cómo se puede arreglar? A ver, porque me fui. En la misma pantalla que de compartir la pantalla. Pero no me aparece lo de compartir pantalla ahora. Ay, No disculpen, sé. Fin de la presentación voy a hacer. A ver. Voy a compartir. Perdón, es que no estaba compartiendo. No estaba compartiendo, perdón. Sí, ahora sí. Perfecto. Ahora sí, bueno. Bueno, ella es Bettina Tarnopolsky, les conté. Ella era una familia en la cual fueron secuestrados toda la familia menos un hermano, que es el que nos ayudó a hacer el homenaje. Cinco familiares, su mamá, su papá, su mamá era maestra, era profesora también, y su hermana y su cuñado. Ellos ya les mostré las fotos, pero lo que quería compartirles principalmente es todo esto, que estas son palabras de los niños y niñas que recogimos de nuestros talleres, ¿no? Son frases que ellos terminaron diciendo cuando terminábamos con alguna producción. Las producciones no fueron y no son una producción para nosotros quedarnos contentos con que hicimos un taller hermoso y las niñas se apropiaron de este tema y de la vida de esos maestros, sino que son reflexiones que sirven para que después ellos sigan elaborando homenajes y sigan haciendo actividades para no olvidar a los maestros o a los estudiantes. Entonces estas palabras, estas frases que están en negrita, fueron escritas por estos estudiantes, de la escuela primaria principalmente, con quienes trabajamos en talleres a través de juegos, a través de películas, de ver películas, de entrevistas a familiares, amigos, etc. Fueron muchísimas formas de trabajar, las posibilidades que teníamos en cada momento. La memoria es una herramienta para evitar que se repitan las atrocidades sufridas por nuestra sociedad durante las dictaduras militares. La memoria es necesaria para exigir justicia. La memoria nos permite mirar al futuro con mayor tranquilidad y también con certeza, porque todos somos responsables del nunca más.
La memoria es una construcción colectiva que implica a quienes tienen determinados recuerdos y puede dar testimonio de lo vivido, pero también de quienes no vivieron ciertas experiencias y aprenden en el acto de transmisión. Estos serán portadores hacia las generaciones futuras. La memoria nos permite vernos como sujetos históricos que forjan su propio destino. ¿Para qué recordar? Y los chicos escriben poesías que después les regalan a los familiares de los maestros o de los estudiantes. Estas poesías hicieron como un libro de poesías, los chicos homenajeando al maestro Roberto Luis Cristina en una escuela del barrio de Flores, acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay que recordar para poder vencer, hay que recordar para poder saber, hay que recordar para que no vuelva a suceder, hay que recordar para poder dar y para tener derecho de ser. Y estas son algunas fotos de talleres que hicimos con estudiantes y algunas obras que ellos pudieron hacer a partir de estos talleres, las representaciones que en los actos de homenaje realizan los niños con sus maestras. Y bueno, quería terminar con esta foto de una maestra alfabetizadora, Berta Perazzi, porque como les decía, esto se propagó hacia otras provincias, y en la localidad de Río Cuarto, una ciudad de Río Cuarto, de la provincia de Córdoba, Berta Perazzi fue una maestra que fue secuestrada y desaparecida, y se hicieron distintos homenajes. El centro educativo que lleva su nombre, que es un centro de alfabetización, aulas, bibliotecas, y hasta una calle que no encontré la fotografía de una calle que lleva el nombre de la compañera Berta Perazzi. Son maneras de homenajear y de que esté presente, y lo significativo es que si alguien daña este mural, por ejemplo, que habla de Berta, y enseguida se disponen todos los militantes del lugar, los estudiantes, para volver a pintarlo. Y bueno, se va resguardando la memoria como un tesoro, ¿no? Que nosotros tenemos como para conservar permanentemente y para que no sea dañado. Y estos son parte de esos primeros listados con muchísimos nombres de compañeros maestros desaparecidos en nuestro país. Bueno.